Hola, hola. Bien, muy buenas noches, queridos hermanos. Hemos compartido un buen tiempo de oración. Seguimos creciendo y aprendiendo en esta tarea. Y como dijimos en la reunión anterior, todo apunta a que nuestras oraciones se transformen como cantamos en uno de nuestros himnos, en una eterna adoración. Yo quisiera compartir en esta oportunidad otra oración en las Escrituras, en Primera Pedro capítulo 1. Primera Pedro capítulo 1. Una oración muy especial que tiene una denominación especial, tiene un nombre especial esta oración. Hay varias de ellas en las Escrituras. Normalmente los salmos terminan con una. Y el Salmo 150 que nos compartió Osvaldo hace el último sábado que vimos los 5 últimos salmos, el Salmo 150 es un ejemplo perfecto de lo que es una doxología. No es una palabra que aparezca en la Biblia, es un término técnico que se aplica a partir del estudio de la escritura en el siglo IV en adelante. Es una palabra griega que está compuesta por dos, doxa, que tiene que ver con la alabanza o reconocimiento, y logos, que tiene que ver con la palabra o con la expresión. Entonces la doxología es una expresión de alabanza o de reconocimiento hacia alguien superior. Es mucho más complicado, pero trato de resumirlo o de entenderlo de esta forma. Es decir, nos encontramos con una palabra que no aparece, con un título que no aparece en la Biblia, pero sí aparece desplegado a través de algunos pasajes de la Escritura. Trinidad tampoco lo encontramos en la Escritura, en la palabra de Dios. La palabra Trinidad no la encontramos, pero sí encontramos aquellos vestigios escriturales que nos muestran al Trino Dios. Entonces, no necesariamente tiene que aparecer en la Biblia para que tenga validez, sino que tiene validez a través de la demostración que la Biblia nos hace de estas verdades. La Trinidad por un lado, presentándonos al Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y también la doxología por otro lado, que nos presenta de que es posible que tanto como aquellos que escribieron como nosotros, podamos expresar palabras de alabanza, de gloria, de honra y de honor. ¿A quién? A nuestro Dios. De hecho, seguimos aprendiendo porque ¿cuándo lo hacemos especialmente? ¿Qué día? Cada primer día de la semana, cuando la iglesia se reúne para recordar al Señor, los varones que tenemos la posibilidad de hacerlo en forma audible, ¿sí? En forma audible, tratando de que no sean siempre los mismos, ¿sí? Seguimos exhortando y animando a todos los varones presentes a que crezcamos en esta tarea de guiar a través de la palabra de Dios y a través de la adoración a la iglesia en cuanto a la adoración. Pero bueno, cuando un hermano en la cena del Señor se pone de pie, ora, dirige a la congregación en la oración, y sus palabras tienen como centro a la persona del Señor Jesucristo, su obra, su carácter, su tarea. Lo que está haciendo es una doxología, está hablando bien acerca de aquel que es el centro de nuestra reunión, en ese caso el Señor Jesucristo. La doxología que vamos a leer en esta oportunidad está escrita por Pedro, ¿sí? Un hombre del vulgo, como fue definido en algún momento, un hombre del pueblo, quizás pocas letras catedráticas, por así decirlo, pero posteriormente mucha letra inspirada para que pueda decir lo que hoy nos sigue sirviendo a nosotros en nuestra vida. Y es interesante porque plantea esta doxología, una alabanza, una expresión en honor a Dios, lo plantea hacia un grupo de personas
que pareciera que lo que menos tendrían que recibir son estas palabras, y sin embargo son las palabras que alientan a un pueblo que está siendo dispersado, que está siendo perseguido, que está siendo corrido de un lado hacia otro por causa de su fe. En las primeras palabras del capítulo 1 de Pedro, primera Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Es decir, Pedro hace un paneo de todos aquellos judíos que fueron corridos, expulsados, pero se centra especialmente en los creyentes. Y entonces dice, hay muchos que están siendo corridos, muchos que están siendo expatriados, muchos que están siendo expulsados de su nación, de su pueblo, de sus tierras. Bueno, a ellos quiero decirles, hay una expresión hermosa al final del versículo 2, dice: gracia y paz os sean multiplicadas, es decir, dos elementos que necesitaban para hombres y mujeres que estaban sufriendo de ser expatriados. Y a partir del versículo 3, él expresa esta oración, en donde nos vamos a dar cuenta posteriormente la razón por qué Pedro lo expresa así, de esta manera. ¿Quieren que repasemos alguna otra doxología? Para tener una idea, rápidamente, Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36. Dice lo siguiente. Vamos a hacer la lectura simplemente para después entrar en el pasaje de Pedro. Pero dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Si leemos los pasajes anteriores, vamos a darnos cuenta que está hablando acerca de la profundidad, de la riqueza, de la ciencia, de la sabiduría de Dios. Y termina con esta expresión de alabanza, mirando hacia Dios, diciendo: porque por Él, para Él y de Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda Corintios capítulo 1, versículo 3. Dice Pablo: bendito sea el Dios, capítulo 1, 3 de Segunda Corintios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y luego pasa a contar acerca de sus aflicciones, pero primero exalta al Dios de misericordia, de consolación, nuestro Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3. Evidentemente era una práctica común, luego de las salutaciones, expresar doxologías o bendiciones a Dios. Efesios 1, 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y vamos a sumar una más, quizás una de las más conocidas de todas, Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es decir, los escritores del Nuevo Testamento no se retenían a la hora de expresar palabras hacia Dios. Evidentemente en todo esto hay un trabajo del Espíritu Santo, inspirando y guiando de acuerdo al contexto en que ellos están escribiendo hacia la iglesia, o el contexto de su propia situación, en el caso de Pablo cuanto más, en el caso de Pedro cuanto más. Y el Espíritu Santo toma todas estas situaciones y mueve espiritualmente el intelecto de ese hermano para expresar estas palabras que creo que si nos ponemos a pensar a nosotros no se nos hubiesen ocurrido. Y sin embargo el mismo espíritu que lo movió a Pablo, que lo mueve a Pedro, también nos mueve a nosotros. Quizás lo que nos está faltando sea embeber más nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios, para que podamos expresar aquellas palabras correctamente aplicadas a la persona de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro Salvador Jesucristo, y sin duda también del Espíritu Santo. Es decir, que ellos no expresan estas palabras para rellenar un párrafo de lo que están escribiendo. Tiene una razón primordial. Y en el caso de Pedro, cuando
dice lo que vamos a leer del versículo 3 al 9 de 1 Pedro, nos encontramos que él está expresando diciendo esta expresión de alabanza, esta doxología, y tiene en mente precisamente a los hermanos que están pasando por situaciones difíciles. Dice versículo 3 de 1 Pedro capítulo 1, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pueblo corrido, pueblo perseguido, necesitaban palabra de esperanza, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, la posibilidad de llegar al cielo antes que otros estaba latente. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenga que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hasta aquí la lectura en esta doxología, en esta excelente y preciosa oración que hace Pedro, porque no solamente piensa en los atributos del Trino Dios, sino que también piensa en el impacto de esos atributos en aquellos hermanos y hermanas que estaban pasando por situaciones difíciles aquí en esta tierra, desde la persecución, la expulsión, ser expatriado y de ahí en adelante posiblemente muchas penurias que tenían que vivir. Vamos a marcar nueve elementos en esta oración en esta noche. Lo primero de ello es cuando Pedro habla acerca de la abundante misericordia que Él ha mostrado hacia cada uno de nosotros. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Excelente razón para alabar a Dios. En definitiva, creo que a veces cuando pasa el tiempo después de habernos convertido, caemos en el error de pensar que la misericordia ya se cumplió en nosotros y solamente resta que se apliquen a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Error. La misericordia de Dios nos acompaña todos los días de nuestra vida. No se agotan, no se terminan, son grandes. A veces no las dimensionamos ni siquiera nosotros, pero la misericordia de Dios tiene que ver precisamente con esta actitud de parte de Dios de condescender hacia nuestra propia necesidad. Sucedió en el momento de mayor necesidad, que fue durante toda nuestra vida sin Cristo, por supuesto. Toda nuestra vida sin Cristo fueron una serie de momentos, fue una serie de años de mayor necesidad porque no teníamos salvación, no teníamos perdón, no conocíamos la gracia. No se nos había hablado acerca de Jesucristo, no conocíamos al Salvador. Todo ese tiempo fue el momento de preparación para el punto en donde, una vez escuchando, comprendiendo la palabra aplicada a nuestra mente, el Espíritu Santo aplicándola a nuestro espíritu, a nuestro corazón, nos hizo renacer en una nueva vida y ahí entendimos la grandeza de este Dios de misericordia que llegó a nosotros, que en realidad no la pedíamos, no la buscábamos, y mucho menos la merecíamos. Pero esta misericordia de parte de Dios nos hace pensar por qué Dios tiene que prestarnos atención. ¿Por qué Dios tiene que prestarnos atención? ¿Qué vio en cada uno de nosotros para que dijera, voy hacia él, voy hacia ella, o envío a mi hijo para que se cumpla? Bueno, precisamente lo primero que vio Dios en cada uno de nosotros fue nuestra gran necesidad. Hay muchos ejemplos acerca de Dios escuchando a su pueblo y actuando en consecuencia.
Lo encontramos en primer lugar acerca de Dios escuchando el clamor de su pueblo allí, Israel en Egipto. Escuchó el clamor y actuó la condescendencia y la misericordia enviándoles un libertador, en ese caso Moisés. Dios actúa de esa manera. Muchas veces, ya sea por muchas razones que puedan acontecer en nuestra vida, nuestros corazones a veces se endurecen. A veces se endurecen. Y pasan situaciones en donde inclusive ni siquiera clamamos por misericordia, por gracia, porque creemos que en la posición en la que estamos es la correcta. Y muchas veces vemos las consecuencias de nuestra propia vida y no queremos ceder al punto de decir, Señor, ayúdame, Señor, estoy equivocado, Señor, estoy errado. Brindame tu gracia, brindame tu misericordia para poder cambiar, pero también para poder salir de esta situación. ¿Por qué debe Dios prestarnos atención? No tenemos nosotros ningún derecho sobre Él. Por el contrario, ni siquiera le amábamos por el hecho de ser pecadores. Y sin embargo, en esa condición, Dios nos amó primero para venir a nuestra vida y otorgarnos la salvación. Ni que hablar que de no amar a Dios, el punto siguiente, ¿cuál era? La condenación eterna. Y estamos en esa situación de peligro, ¿sí?, constante, hasta que comprendimos acerca del amor de Dios para nuestra vida, la misericordia y la gracia hacia cada uno de nosotros. A pesar de que nuestro pecado merecía la muerte eterna, Dios tuvo misericordia de nuestra vida. Salmo 103, versículo 8 al 11, dice lo siguiente. Salmo 103, versículo 8 al 11, dice lo siguiente. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira, grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Creo que el salmista supo expresar en forma perfecta, David supo expresar en forma perfecta lo que significaba la misericordia, la clemencia, la tardanza de la expresión de la ira justa de Dios, nunca injusta, siempre justa de Dios. Y él podía ver plasmada en su propia vida no solamente las consecuencias de sus malas decisiones, sino principalmente la misericordia de Dios a pesar de las consecuencias que tenía que vivir, pero también para saber sobrellevar esas consecuencias cuando David entendió que había pecado contra él. ¿Por qué podemos exclamar bendito sea nuestro Dios como exclamó Pedro? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, podemos hacerlo por su gran misericordia. Podemos hacerlo por su gran misericordia. Cada uno de aquellos que estamos aquí, siendo hijos e hijas de Dios, somos una muestra del accionar misericordioso hacia nuestra vida. Somos la muestra hacia un mundo que muchas veces nos ve llegar a este lugar sin entender por qué lo hacemos, sin entender por qué mantenemos este hábito, esta buena costumbre de reunirnos y de congregarnos. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque sobre nosotros pesa un peso maravilloso de reconocimiento de la misericordia de Dios hacia nuestra vida. Hay un coro muy viejito que suele decir, si no hubiera sido, ¿se acuerdan? Por el Señor, ya mi alma se hubiera perdido, ¿sí? Y ahí no me acuerdo más, ¿sí? Ya mi alma se hubiera perdido. Un coro que reconoce con pocas y sencillas palabras de que si no hubiera sido por su misericordia, hoy no estaría acá. Bendito Dios y el Dios y Padre. ¿Por qué? Por su misericordia en mi vida. En segundo lugar, versículo 3, dice también que nos hizo renacer
para una esperanza viva, nos hizo renacer. Nuestro Dios es bendito y lo expresamos de esa manera: bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque me hizo renacer, con todo lo que eso implica, de muerto a estar vivo, de estar muerto espiritualmente a estar vivo espiritualmente. Y no solamente renacido, sino también adoptado, recibido, protegido completamente y eternamente por las manos del Hijo y por las manos del Padre, ahí como lo menciona en Juan capítulo 10, ¿sí? En Juan capítulo 10, totalmente protegido, un hijo en las manos del Padre, alguien que de ser enemigo ahora pasa a ser no solamente amigo de Dios, sino principalmente hijo de Dios, en una posición y una condición muchísimo mejor en la que pudo llegar a conocer Adán, aun siendo el punto más alto de la creación de Dios, porque Adán nunca llegó a conocer lo que significa ser un hijo de Dios. Él solamente se quedó en su experiencia de criatura de Dios. Dios nos dio la posibilidad de ir un paso más allá. Y el hecho de ser renacidos es también entrar en una nueva familia. Es entrar en una nueva familia. Nazco para ingresar. Cada niño que nace, que hemos visto nacer en este último tiempo, se pusieron las pilas, que nacieron e ingresó cada uno de ellos a la familia compuesta, a la familia que rodea y a la familia que acompaña, que es la familia espiritual. Cada uno de nosotros, habiendo sido renacidos, ya sea con 5 años, si tuvo la capacidad de comprender y aceptar a Jesucristo como Salvador, como muchas maestras de escuela dominical lo atestiguan, ya sea que sea un adolescente, ya sea que haya conocido a Cristo a los 50, a los 70, a los 90, fue renacido para ingresar a una familia. Y una familia que se sostiene no por condiciones o leyes propias, sino que se sostiene con las condiciones establecidas por Dios. ¿Por qué tengo que agradecer o mencionar a Dios como bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, por hacerme hijo de Él, con todo lo que eso implica. Además de pensar en nuestro cumpleaños, ¿sí? Para algunos hace poco, para algunos un poco más atrás, algunos ya pensando en lo que viene por delante. Yo tengo presente el día en que me convertí. ¿Saben que no puedo recordar la fecha? Pero sí recuerdo el momento, el día, cómo fue, en qué lugar. Lo recuerdo claramente. Recuerdo quién estuvo a mi lado, quién fue el consejero que me acompañó y me llevó a aceptar a Cristo como Salvador. Lo recuerdo. Y ese recuerdo para mí es importante. Claro, cuando un niño por ahí acepta a Cristo como Salvador muy chico, la tarea del papá y de la mamá es ayudarles a afirmar esa decisión que tomó de chiquito, hasta que cuando sea grande, por ahí tiene un vislumbre o un compromiso mayor con esa decisión que tomó cuando era muy niño. Pero hubo un momento en que pasamos a formar parte de la familia de Dios. Antes éramos hijos de ira, ¿se acuerdan? Claro, ni siquiera lo teníamos en cuenta el concepto, porque nadie nos explicaba de que estábamos viviendo mal, y aunque nuestra conciencia a veces nos podía acusar de algo hecho, de algo dicho, pero nos manteníamos en esa situación. Éramos hijos de ira, al igual que los demás. Éramos hijos de desobediencia. Para nosotros era fácil, natural, desobedecer en sus multiformes variantes que tiene la desobediencia del ser humano. Sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, formábamos parte de esa familia humana. Pero el día que aceptamos a Cristo, el Señor nos acogió en una nueva familia. Ahora somos hijos de Dios, con todo lo que eso significa. Tenemos un Padre amante, un Padre paciente, pero un Padre que también corrige. Tenemos un Padre que nos guía, un Padre que nos quiere ayudar.
pero un padre que de tanto en tanto tiene que pegar un par de ajustes a nuestra vida en particular, porque a veces tenemos la tendencia de desviarnos de nuestro camino. Pero ni que hablar de lo que significa la importancia de la familia en la fe, de la familia espiritual, en donde todavía seguimos acomodándonos unos con otros. No crean que es tan sencillo y que todas las cosas van por el mismo riel y que está todo perfecto entre nosotros. No, a veces tenemos que sentarnos, tenemos que hablar, tenemos que decir las cosas, tenemos que decirnos las cosas con verdad, decirlas con amor, y si no las dijimos con amor hay que reconocerlo y hay que pedir perdón, por supuesto, pero no hay nada que se compare con la familia espiritual. No hay ningún ámbito en la tierra, ningún grupo de personas que se reúnan con las características que tiene la iglesia de Cristo, la familia en la fe. No existe. Y si algún grupo se quiera acomodar de alguna forma, con algunas reglas o con algunas, no tendrá lo más importante. No tendrá ni a Cristo en el medio ni la bendición de Dios, como sí la iglesia de Cristo, la familia en la fe, lo tiene. Entonces Pedro dice, quiero darle gracias a Dios y bendecir a Dios. En primer lugar, por su misericordia abundante, y en segundo lugar, por hacerme un hijo y una hija de Dios. En tercer lugar, versículo 3, también dice, por darnos una esperanza gloriosa. Nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Sí, le puedo dar gracias a Dios porque no solamente piensa en mi tiempo aquí en esta tierra, sino que piensa en nosotros, en mi tiempo después de esta tierra. Para el hombre sin Dios, su esperanza se termina en la tumba. Su esperanza se termina en la tumba. Ni siquiera quiere pensar en su responsabilidad en esta vida para aseverar que después de la tumba tiene que ser responsable delante de Dios que lo creó. Hoy en día hay un montón de opciones para no pensar en la responsabilidad moral que tiene el ser humano, en sus hechos, en sus dichos, en sus acciones delante de aquel que lo ha creado. Hay muchas opciones que tratan de adormecer esa conciencia. Bueno, en el caso nuestro es totalmente distinto, porque nuestra conciencia fue despierta con la palabra de Dios por la acción del Espíritu Santo y quedó de ahí en adelante siempre despierta, porque nosotros sabemos lo que significa cuando deshonramos a Dios, cuando pecamos en contra de Dios. Ahora, nuestra esperanza es totalmente distinta. Tenemos una esperanza gloriosa. Como creyentes en Cristo, nosotros tenemos una esperanza viva. La resurrección del Señor Jesucristo fue la demostración de que aquel que venció también nos brinda la victoria. Él venció a través de la resurrección, venció el pecado, venció la muerte, venció el infierno, venció a Satanás. Y por su muerte y su resurrección, Él ha abierto el reino de los cielos para todos aquellos que hemos confiado en Él. Ni quisiéramos pensar lo que significaría ser para nosotros creyentes con un Cristo en una tumba, que jamás volvió a vivir, que no venció sobre la muerte, que no venció el pecado y se hubiese transformado en un líder más de los tantos que están sepultados y de los cuales quizás ya ni siquiera hay memoria. Y sin embargo, nuestra esperanza viva tiene que ver con precisamente aquel que resucitó de entre los muertos. Ahora tenemos en Él una herencia incorruptible, reservada en los cielos, incontaminada, nadie la puede tocar, nadie la puede manchar, inmarcesible, nunca envejece, nunca se pone marchito. Es decir, esta herencia excede lo que nosotros jamás hubiésemos imaginado de lo que nos podía esperar después de esta vida, trasponiendo el umbral de esta vida. Y el Señor preparó lo mejor para después. Somos ricos en ese sentido. Nuestra herencia es incorruptible porque está más allá de toda posibilidad de corrupción. Es incontaminada porque es pura, es inmarcesible porque va a permanecer para siempre.
Seguimos sumando razones para bendecir a Dios por su gracia, por hacernos sus hijos y por la herencia que nos ha dado. En cuarto lugar, Él ha prometido guardarnos hasta que termine nuestro peregrinaje en esta tierra. Versículo 5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tenemos una herencia, pero vamos camino hacia ella. En ese peregrinar muchas cosas suceden en nuestra vida. En ese caminar muchas cosas suceden en nuestra vida. Podemos remitirnos al día en que aceptamos a Cristo como Salvador, contar todos los años hasta esta fecha, mirar toda esa etapa y ver de qué manera Dios fue fiel para cuidarnos y guardarnos siempre, no alguna vez, no ocasionalmente, siempre. Marta siempre tiene este pensamiento recurrente. Y yo entiendo que es un pensamiento que surgió cuando nuestros hijos crecieron y tuvieron que salir y aprender a hacer sus cosas solos, sin los papás ya acompañando ni cuidando. Y siempre el pensamiento era cuando volvían a casa: ¿de qué cosas los habrá librado el Señor durante el día? ¿De qué cosas los habrá cuidado el Señor que nosotros no entendemos, no sabemos, no conocemos? Claro, esto mirado dentro de un ámbito familiar, pero mirado en el ámbito de nuestra vida a lo largo de todos estos años que hemos vivido como hijos e hijas de Dios, de cuántas cosas hemos sido cuidados, guardados y protegidos por Dios. En quinto lugar, versículos 6 y 7, damos gracias a Dios o bendecimos a Dios porque podemos recibir alabanza y honor al verle. Porque dice el versículo 6 y 7, ustedes se alegran ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El punto más importante de la prueba o de la aflicción tiene que ver con esto. A veces rezongamos con la prueba, a veces no nos queremos acomodar con la prueba, pero cuando entendemos de parte de quién viene la prueba, entonces vamos transcurriendo nuestra vida en la prueba y Dios acompañándonos en todo momento. ¿Para qué nos prepara la prueba? Para que una vez que hayamos pasado por este horno que nos va refinando de a poco, cada uno de nosotros en forma individual y particular, porque la prueba no se repite exactamente igual para nadie, sino que tiene la medida exacta para la cual fue enviada por parte de Dios, tiene precisamente esta impronta. Llegará un momento cuando sea manifestado el Señor Jesucristo en que el haber pasado la prueba se transformará en nosotros en una expresión de alabanza y de gloria, porque comprenderemos perfectamente lo que significó haber pasado por esa situación. Pedro se lo está diciendo a un grupo de hermanos que estaban pasando por un tiempo muy complicado, ¿sí? Expatriados, corridos, expulsados, y si era posible, también muertos por causa de su fe. Y Pedro tiene que decir: hermanos queridos, todo esto tiene un propósito y llegará el momento donde habrá gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. En sexto lugar, vemos en el versículo 8, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Damos gracias a Dios y bendecimos a Dios por proporcionarnos gozo inefable con cada prueba. ¿Qué significa inefable? ¿Qué significa? No se puede contar, no se puede expresar. No sé si llega al punto de ser un momento de éxtasis, pero debe ser ese punto de gozo en donde no puedo alcanzar a gesticular con mis palabras lo que siente mi alma, mi corazón, mi espíritu, por el hecho de saber que en la prueba
Dios está conmigo. Proporcionarnos gozo inefable en cada una de ellos. No se trata del gozo natural, sino un gozo que viene de parte del Espíritu Santo, porque es inefable y es glorioso. Podemos determinar cada uno de los que estamos aquí alguna prueba que nos ha tocado pasar, pero que también le vimos el fin. Algunos hermanos todavía están transcurriendo por la prueba. Y en algún punto va a tener también su fin. Bueno, el apóstol Pedro dice que la prueba tiene también este propósito, que llegado el momento de decir hasta acá llegó, terminó la prueba, cumplió el propósito por el cual fue enviado en mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar, en mi familia, en la iglesia. Si nos damos cuenta de que la prueba terminó, entonces el corazón se llena de gozo, porque cumplió el propósito por el cual la prueba fue enviada. Por último, versículo 9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Por qué tengo que bendecir el nombre de Dios? Aparte de todas las razones que hemos visto en esta noche, una más. Y es asegurarnos que llegará el día cuando nuestra salvación será completa. Se completará nuestra salvación. Un poco más de este vivir aquí cantamos muchas veces. Es un coro que nos llena de esperanza el corazón. Un poco más, un poquito más. Y ese poquito más tiene que ver con la culminación de la obra perfecta. Lo que decía Pablo, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la culminará en el día de Jesucristo. Todo lo que Dios comienza, lo termina. Y cuando Dios comienza algo, lo termina. Y lo comienza en forma perfecta y lo termina en forma perfecta. ¿Qué cosa que más se demostrará el poder de Dios? Será precisamente nuestra propia vida. Si en el tiempo en que estamos hoy, aquí, miramos hacia atrás, podemos decir, como decía el apóstol Pablo, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, a partir de ahí todo es hecho nuevo. Si me posiciono en este lugar, en este día, en esta fecha y miro hacia atrás, sí o sí tengo que darme cuenta de que no soy el mismo de antes, de que todo se hizo nuevo y que he cambiado a lo largo de todos estos años, y que me queda la expectativa de que si el Señor no viene antes o no me llama a su presencia, todavía tiene mucho más para seguir trabajando en mi vida, en nuestra vida, para seguir cambiando, pero que llegará un momento en donde toda esa obra y toda esa tarea tendrá una culminación, y es cuando estemos precisamente con Él. Obtener el fin de vuestra fe, porque en definitiva creímos ¿para qué? Para ser salvos, que es la salvación de vuestras almas. Hemos sido salvos de la pena del pecado, estamos siendo salvos del poder del pecado, porque es algo con lo cual luchamos todos los días, pero pronto seremos salvos de la misma presencia del pecado. Y eso es una excelente noticia para todos nosotros. Fíjense que Pedro utiliza justamente esta oración expresada para aquellos hermanos que estaban siendo perseguidos, expulsados, expatriados, corridos de su lugar por el hecho de confiar en Cristo como Salvador, y le dicen: miren, esta carrera que están haciendo ustedes es más rica de lo que ustedes piensan, y les voy a decir por qué, y las razones las hemos compartido en esta noche. ¿Podemos elevar una oración de agradecimiento? ¿Podemos elevar una doxología cada uno de nosotros? Por supuesto que sí. Y en esta noche tenemos más que razones para decir: bendito nuestro Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Y la lista es larga. Que el Señor les bendiga.